El Tercer Reich, la Alemania nazi. Tras la reunificación de Alemania en 1871, creando el Segundo Reich, y tras su posterior caída en la Primera Guerra Mundial, los alemanes se sentían completamente humillados. El Tratado de Versalles, con más de 400 cláusulas dedicadas al castigo del país germano, ahogaba económicamente a su población. La falta de trabajo, la pobreza, la limitación externa del ejército alemán e incluso la división en dos del territorio alemán por el estrecho de Danzig acrecentaba las ansias de revancha de un pueblo maltratado y humillado por los que hasta hacía poco eran sus enemigos. A pesar de que el fin de la guerra supuso una escapatoria de la muerte en el frente para cientos de miles de soldados, en Alemania no había alegría, sino todo lo contrario: tristeza, odio y ganas de venganza. En este inestable clima, en el que Alemania esperaba una figura que actuase como salvadora del país, surge un cabo veterano de la Primera Guerra Mundial, que repite un mensaje sobre la dignidad de la clase obrera y el honor de Alemania que encandila a las masas. Esta figura responde al nombre de Adolf Hitler, líder del Partido Obrero Nacional Socialista de Alemania, que salta a la fama tras protagonizar en Múnich el 8 de noviembre de 1923 un intento de golpe de Estado desde una cervecería. Este acto le valdría a Hitler su entrada en la cárcel. En 1929, el partido nazi era ya una importante fuerza, capaz de convocar en Nuremberg a más de 100.000 personas. Pero no fue hasta el crack del 29, con la crisis que ello causó en Alemania, cuando de verdad el partido nazi empezó a engrosar brutalmente sus filas. Sus grandes enemigos declarados, el comunismo y los judíos. El Tercer Reich tiene sus orígenes en las elecciones de 1932, las cuales el partido nazi pierde, pero los seguidores de Hitler llevan a cabo una gran ola de protestas e incidentes que obligan al jefe de Estado alemán Paul von Hindenburg a colocar a Hitler en el puesto de canciller. En tiempos de crisis, la población tiende a extremizarse, y aparte de los seguidores que el partido nazi había conseguido, había otra fuerza en Alemania que estaba creciendo alarmantemente: el comunismo, a cuyos seguidores Hitler culpó de un gran incendio que se cebó con el Reichstag, Parlamento alemán, y que dio pie a una caza indiscriminada de comunistas por parte de los seguidores de la doctrina nazi, a pesar de que nunca se demostró la autoría de los hechos. Hitler, que había convocado otras elecciones para legitimar su poder, consigue una mayoría suficiente para gobernar como canciller el 30 de enero de 1933, mientras que fue el 27 de febrero de 1933 cuando ocurrió el ya citado incendio del Reichstag. La respuesta de Hitler ante tal hecho no se hizo esperar y se prohibió tanto la libertad de expresión como la libertad de reunión y prensa. El 21 de marzo, y tras arrestar a varios parlamentarios comunistas y socialdemócratas con el fin de tener una mayoría que le permita cambiar la constitución vigente de Weimar, Hitler proclama el Tercer Reich y 2 días más tarde aprueba la ley habilitante, una ley que le otorga un poder casi dictatorial, comenzando a centrar el poder en su figura. En este punto, el partido nazi llevó a cabo una propaganda antisemita mucho más fuerte y agresiva que la mostrada hasta entonces, y a su vez, en toda Alemania, la policía comenzó a arrestar a posibles enemigos del gobierno, de tal forma que a finales de 1933, 100.000 alemanes habían sido ya detenidos. También ocurre un hecho importante en 1933, que es la apertura del campo de concentración de Dachau.
el primero de una red que llegará a los 1000 campos años más tarde. A principios de 1934, el régimen nazi se consolidó. Se hicieron grandes actos, marchas de miles de personas y enormes juramentos grupales a Hitler, en los que se le prometía obediencia eterna. Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934 tuvo lugar la llamada Noche de los Cuchillos Largos, en las que las SS y la Gestapo aniquilaron al sector del partido nazi menos leal a Hitler y a gran parte de los mandos de las SA, organización paramilitar nazi, que había alcanzado demasiado poder y cuyos mandos amenazaban la supremacía de Hitler. Finalmente, en agosto de 1934, Hitler asumió el último puesto de poder que le faltaba, el de presidente de la República, tras la muerte natural del presidente Hindenburg. Además, comenzó a destacar una de las armas más poderosas que el partido nazi ha sabido explotar al máximo, la propaganda, a cuyo frente destacó Joseph Goebbels. Fue en verano de 1934, en Nuremberg, donde se grabó la película de propaganda más famosa del Tercer Reich, El triunfo de la voluntad, que fue un gran arma de adoctrinamiento y que incluso fue de obligado visionado en los colegios alemanes. Pero el gran punto de inflexión en la lucha nazi contra los judíos fue en septiembre de 1935, cuando por completa unanimidad se aprobaron las leyes de Nuremberg, que privaban de la nacionalidad alemana a los judíos y prohibía el matrimonio y relaciones sexuales entre judíos y alemanes. A su vez, entre 1934 y 1935, el Tercer Reich comenzó a desarrollar un plan de rearme que hizo que desde entonces muchas fábricas alemanas trabajasen a plena capacidad, bajando considerablemente las cifras de paro entre la población y ganándose definitivamente el cariño de buena parte de la clase obrera. Además, la Sociedad de Naciones permitió la unión del Sarre al Tercer Reich el 17 de enero de 1935. Y un año después, el 7 de marzo de 1936, la Wehrmacht, ejército regular alemán, entró en Renania, por lo que la situación exterior también mejoraba considerablemente. Hitler fue nombrado Hombre del Año por la revista Time, y en verano de 1936 Alemania pasó una gran prueba de fuego de cara al exterior, los Juegos Olímpicos de Berlín, organizados con un gran éxito y en los que Alemania dio una imagen de extrema tolerancia hasta el punto de que muchos extranjeros declararon haberse sentido más respetados que en su propio país. En 1936, el régimen nazi dio otro importante paso para el adoctrinamiento de las masas. Todo niño mayor de 10 años debería enrolarse en las juventudes hitlerianas, donde se les influenciaba para crear desde pequeños convencidos nazis. No obstante, Alemania era respetada en todo el mundo, y la crisis que había sacudido el país años antes apenas era un triste recuerdo de épocas pasadas. Una vez tenía a Alemania bajo control, Hitler decidió que ya era hora de mirar hacia el exterior, con el fin de conseguir el espacio vital necesario para la población alemana. De esta forma, en marzo de 1938, el Tercer Reich se anexionó Austria, con la complacencia de los austríacos que entusiasmados aceptaron de buen gusto la decisión. Austria, con una población de 5 millones, pasaba a engrosar las filas del Tercer Reich. A pesar de que esta anexión violaba el Tratado de Versalles, el resto de potencias extranjeras decidió mirar hacia otro lado, puesto que Europa no quería otra guerra, y en la anexión de Austria no hubo violencia.
No obstante, la producción bélica alemana ya funcionaba a pleno pulmón y el paro en Alemania era casi inexistente. Tras la anexión de Austria por parte del Tercer Reich, sucedió en noviembre de 1938 la Noche de los Cristales Rotos, en la que miembros de la SS, de la SA y de las Juventudes Hitlerianas cometieron en Austria y Alemania una auténtica caza de judíos, en la que se confiscaron bienes, se arrasaron negocios e incluso linchamientos públicos, de tal forma que mataron a 91 judíos y detuvieron a 30.000. Además, cerca de 1.000 sinagogas fueron quemadas. Especialmente esta noche fue violenta en Viena. Continuando sus planes de expansión, Hitler puso su vista en Checoslovaquia, concretamente en la zona de los Sudetes, donde existía una minoría germanoparlante. A pesar de que la situación militar checoslovaca no era mala, estos aceptaron la pérdida de los Sudetes en favor de Alemania en septiembre de 1938, ya que si bien Checoslovaquia tenía pactos de alianza con Francia y la URSS, estos no parecían muy proclives a prestar dicha ayuda, ya que no querían otra guerra mundial. 5 meses después, Checoslovaquia era completamente invadida por Alemania, sin que ésta, ya debilitada, pudiese hacer nada por impedirlo. Eslovaquia era constituida como un estado títere del Tercer Reich. Entre todo esto, Alemania había mandado a España a la Legión Cóndor para ayudar a los sublevados dirigidos por Francisco Franco en la Guerra Civil Española, y de esta manera probar sus técnicas de aviación modernas, a pesar de todo esto del Pacto Internacional de No Intervención. El siguiente paso en la expansión del Tercer Reich sería acabar con la mayor humillación del Tratado de Versalles, acabar con la presencia polaca en el corredor de Danzig, que partía el territorio alemán en dos, acción que daría comienzo a la Segunda Guerra Mundial, al reaccionar, esta vez sí, las potencias democráticas. La época de paz en el Tercer Reich había llegado a su fin. Atrás había quedado una década de años convulsos en los que un país humillado y hundido en la crisis había recuperado su dignidad y conseguido una gran calidad de vida. Pero, ¿a qué precio?